Listo. Entonces, precisamente es eso, es trasladar los planos y ojo, no es todos los planos que ya tenemos porque ya sabemos que son, mm, tenemos una gran variedad, es un jurgo de planos. Dependiendo del proyecto son muchísimos, ¿sí? Porque tiene muchísimos detalles, porque tiene muchísimas actividades adicionales, ¿sí? Entre más actividades seguramente van a haber más detalles, por lo tanto más planos. Mm, ¿Qué es lo que nosotros trasladamos entonces de planos en la localización y replanteo? Pues precisamente lo que trasladamos es la parte inicial, porque localización y replanteo, como son preliminares, quiere decir de que vamos también a la parte inicial de lo que vamos a construir. Tenemos que recordar una vez más que nuestras construcciones siempre son de abajo hacia arriba. Por tanto, nosotros no podemos empezar con el nivel superior, con la cubierta, con la terraza, en fin, ¿sí? O por el cuarto piso, o el tercer piso, el segundo, no. Ni siquiera en el primer piso. Nosotros tenemos que iniciar con esa parte que corresponde a la interacción entre el suelo y la estructura que le vamos a montar. Por tanto, lo que tiene que ver con la cimentación. Además de eso, tenemos que imaginarnos todo el tipo de cuestiones de obra, de actividades que van a quedar también obligatoriamente al inicio, que nos va a perjudicar si se nos olvida hacerlas posteriormente. Por ejemplo, ¿qué otras actividades? Típicamente, y volviendo al caso de lo que son las edificaciones, en lo que corresponde a cualquier otra obra civil, es lo que tiene que ver con el movimiento de tierras, la cimentación que tenga o cómo se localiza en el terreno. La estructura, si es una vía simple, entonces la estructura del pavimento, ¿sí? El movimiento de tierras y de la estructura de ese pavimento, que vendría siendo, digamos, la cimentación para la vía propiamente dicha, ya sea vehicular, desenmoviente o peatonal, lo que sea, o ciclorruta en general. Para ello, entonces, llega hasta ahí. Para una edificación o cualquier otra obra civil, obligatoriamente necesitamos la construcción de verdad de una cimentación, la que sea. Si es un puente, pues las pilas normales que serán seguramente con pilotes y demás, lo que sea. Y en una edificación también la cimentación, la que sea, no importa. Adicional de eso, vamos a tener ciertas actividades que de pronto los puentes no las tendrían o las vías no las tendrían. ¿Qué actividades tendrían que estar de pronto desde abajo? Por ejemplo, lo que corresponde a la parte inicial del arranque de las instalaciones. Lo que son las instalaciones, hablo de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas o cualquier otra, deben estar desde el inicio, desde el inicio. Hay una parte que muy seguramente habrá que generarle algún tipo de excavación y habrá que hacerla precisamente en la parte preliminar, porque no vamos a estar ya en el primer piso, segundo o el nivel que sea, y ahora nos toca devolvernos al primer piso, demoler lo que ya hemos hecho, excavar y meter ciertos materiales y generar cierta actividad ahora. Obviamente ya nos va a generar problemas porque tendríamos que demoler, vamos a perder tiempo, vamos a perder materiales, ¿sí? En general es un problema y que nos toca asumirlo, ¿sí? Eso no es un imprevisto. ¿Por qué? Porque sí teníamos que preverlo desde el inicio. Entonces, hay que saber qué actividades, cómo están vinculadas entre ellas y a su vez ese desarrollo o ese proceso para generarla, ¿cómo es? Entonces, lo que son las instalaciones, y hay que entenderlo así, normalmente al inicio del proyecto se hace localización y replanteo para poder más o menos trasladar lo que son los ejes básicos del proyecto, lo que tiene que ver con la cimentación y muy seguramente alguna información de lo que tiene que ver con las instalaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese traslado de eso? Bueno,
Para poderlo hacer, en general, pues, fijo necesitamos tener un lote, es decir, una zona de trabajo. Ojo, no es simplemente llegar a cualquier lado. Esto tiene que corresponder a un cliente, una entidad que sea propietaria o tenente de cierta zona donde se puede ejecutar el proyecto. Entonces, eso hace referencia al título de propiedad, es decir, las escrituras. Ojo, por ejemplo, las escrituras hacen parte de esa documentación obligatoria que solicita la curaduría urbana. Es decir, que salga un documento legal donde diga que usted o el cliente que sea o la entidad que sea son los dueños de la zona donde se va a ejecutar el proyecto. ¿Sí? Cédula catastral es precisamente digamos, una referenciación que tienen de los lotes. Lo vimos en algún momento, yo se los mostré respecto de lo que era el IGAC, cuando estábamos mirando unos planos arquitectónicos que normalmente exige la curaduría. Ese, precisamente, la carta catastral o cédula catastral se saca en el IGAL, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Para verificar allí, ellos tienen esa información muy bien realizada, ya incluso casi toda la están, digamos, migrando a, ¿con qué? Con softwares de georreferenciación, ¿sí? Satelital y demás, lo que sea, pero de muy buena precisión. Entonces, es para verificar de que el lote que usted dice que es dueño, de verdad cumpla con esas, digamos, condiciones geométricas vistas en planta, es decir, vistas desde arriba, respecto de los vecinos. Saber de que usted no se va a terminar metiendo a los vecinos, construyéndoles en el sitio de ellos, cosa que usted cree que es suya. Entonces, eso es muy importante. El estado parcelario habla más bien cuando, sobre todo las zonas que son rurales o iniciando de un gran lote para empezar a, digamos, a sectorizar pequeños lotes donde sí se pueden construir diferentes casitas, pues habría que saber si está englobado o desenglobado. Para el caso, siempre va a tener que estar desenglobado si son varias en un lote muy grande. O puede ser de que sea un lote muy grande y solamente se va a construir una sola edificación. ¿Sí? Para eso hay que tener claridad. El amojonamiento, esa palabrita que viene de mojón, tal vez el mojón, ustedes lo recuerdan, lo tuvieron que haber trabajado como una referencia desde el punto de vista topográfico. Un mojón es eso, una referencia. Entonces, existen referencias a lo largo del territorio respecto de digamos, ciertos terrenos. Entonces, hay que verificar eso. Normalmente con la carta catastral ya también está. Y pues la información de la cédula. Aquí un ejemplo básico más o menos de cómo se ve una típica carta catastral o cédula catastral. ¿Sí? Es un pequeño planito, ¿sí? Donde se nota las condiciones originales de esa zona donde usted piensa hacer el proyecto. Para el caso, que toda esta manzana, usted solamente va a intervenir es en ese lote. Vienen las condiciones de geometría, ¿sí? De pronto tienen ángulos diferentes, es decir, no es regular, sino irregular el lote en el que usted va a trabajar. Y ojo, no porque el lote sea irregular, quiere decir de que lo que usted va a construir también tiene que ser irregular. No necesariamente. No necesariamente usted tiene que hacerse a todos los bordes del lote. De pronto usted va a estar solamente en una parte de él. Todo eso pues precisamente se define a partir de diseños y demás. Fijo siempre va a estar referenciado respecto del norte, ¿sí? Y vienen ese tipo de configuraciones. Esto normalmente es una helioscopia, lo que ofrecen, y también la tienen en digital. Entonces, le proporcionan a uno sectorizado dónde es que va usted a generar ese proyecto. Viene lo que es la adecuación del lote,
Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a decir que lo vamos a hacer desde cero, es decir, completico, desde una cimentación. Entonces, para el caso, existen dos formas también de entender esto. Una, si no existe nada construido en ese lote. Si no existe nada construido, pues de entrada, estos serían los puntos que estaríamos trabajando. Limpieza del terreno, nivelación, puntos de referencia de cota cero, ¿sí? Pero puede ser que sí exista algo y de todo modo lo vamos a hacer desde cimentación. O sea que obligatoriamente sí vamos a hacer movimiento de tierra, cimentación y de ahí para arriba. ¿Qué ocurre con eso? Que en ese caso la ecuación del lote no inicia con limpieza del lote, sino con demoliciones, ¿sí? Normalmente cuando, que esta casa es muy vieja y yo prefiero, el cliente prefiere es iniciarla desde cero. No construir sobre eso, en eso no confío. Entonces nos contratan a nosotros los ingenieros civiles de la Universidad de Pamplona, ustedes que son los que se van a graduar, en mi caso de la Universidad Francisco de Paula de Santander, Juan, y vamos y generamos el proyecto. En ese caso, que ya había algo, lo que tiene que ver con limpieza del terreno, pues sí es una limpieza, pero corresponde a quitar lo que hay y que nos deje libre para poder iniciar lo que viene siendo el movimiento de tierras. Entonces, en esos casos, normalmente de remodelaciones o de construcción nueva con demoliciones, pues la primera actividad que habrá que hacer será demoler, ¿sí? En el momento de estar ya, después digamos, ubicarnos en el lote y empezar a desarrollar lo que es la nivelación y el replanteo. Ya sabemos que también nos va a tocar demoler eso, eso que haya existente. Si no, son exactamente estos los, digamos, los parámetros que tenemos sobre ello. Hay que tener en cuenta en esto, cuando llegamos a la adecuación del lote, revisar pozos, rellenos, cañerías, quebradas, etcétera, cosas que veamos cerca del proyecto y que podamos intuir, prever de que nos lo van a afectar, puede ser, o que nosotros los vamos a afectar al momento de iniciar nuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos vecinos, así como en la imagen, si nosotros tenemos vecinos, tenemos que verificar las condiciones de los vecinos. Para ello, dentro de los documentos de la curaduría, no sé si al fin lograron investigar algo de eso, una de las cuestiones es una carta que tiene que ver con la aprobación de los colindantes, es decir, de los vecinos que saben que usted va a construir, que de pronto se van a incomodar un poco con algo de desperdicio de los materiales, pues mientras simplemente se evacúa, es decir, algo de mugre, algo de polvo, o en general si la misma forma de construcción puede afectar esas viviendas. Por ejemplo, cuando hemos estado en Pamplona, allá el tipo de vivienda es una construcción normalmente antigua y construir algo nuevo cerca de algo que tiene mucho tiempo normalmente genera problemas. Entonces es necesario que ellos sepan y es necesario generar una verificación de ese sitio. Es decir, unas evidencias de la forma o de las condiciones existentes justo antes de empezar nosotros a intervenir al lado en el proyecto donde sí vamos a estar construyendo. ¿Para qué? Primero, por si nosotros generamos algún problema a esa vivienda, primero nos toca asumirlo, eso es ley. Segundo, si de pronto no generamos ningún problema y nos quieren, digamos, echar la culpa de algo que ya estaba en esas construcciones antiguas alrededor de nuestro sitio del proyecto. Entonces, para cualquiera de las dos situaciones, tener la evidencia fotográfica, así como les he dicho que las hagan, es necesario precisamente fecha, hora, lugar, tal, porque así se referencia muy bien. Existe la evidencia, las evidencias son
fundamentales para cualquier proceso. Si de pronto pasa una quebrada, en fin, todas esas condiciones debemos saberlas. Aquí, pues, por este lado también referenciar lo que tiene que ver con eso que ya les había nombrado en clases anteriores, lo de la cuestión de los paramentos y los retiros, ¿sí? Entonces, eso tenerlo en cuenta, los paramentos, los retiros, para poder generar bien desde dónde así vamos a poder empezar a construir. Muchachos, dejamos ahí, continuamos mañana ya en forma con este tema de construcción. Y una cosita, yo les había dejado algo que tenían que hacer, un tallercito adicional de lo de proyectos, de lo de capítulos, actividades de construcción y más o menos que fueran mirando esa cuestión de que también, qué tareas, así no lo vieran, ¿sí? Así de pronto no sea tan evidente en sus lugares de residencia, que de pronto qué tareas ahora, ya que vimos qué son las tareas y que son necesarias saberlas para poder generar esas actividades que ustedes identificaron. Entonces, si no lo hicieron lo de qué tareas son necesarias para generar esas actividades que hacen parte de esos capítulos que ustedes tuvieron que hacer, por favor, lo desarrollan, lo anexan. Y como ya vimos lo de la regla 345, ustedes ya lo investigaron y lo generaron, y ya hemos trabajado sobre planitos de la vivienda, por favor, al menos en la habitación donde ustedes están ubicados, ¿sí? Es decir, su habitación, su dormitorio, verifiquen con registro fotográfico, hagan una pequeña verificación de las escuadras. Si está escuadra, solamente me van a decir eso, no que saquen el ángulo. Si lo pueden sacar perfectamente, eso sí, pues ya les toca con transportador y demás, o cualquier otro tipo de cálculo. Pero sobre todo que me puedan referenciar si la habitación está a escuadra o no está a escuadra, o qué muros están a escuadra y qué muros no. Y sobre el mismo plano de planta que lo hayan hecho, generen como ese dibujito más o menos de esa situación existente, de pronto de la que ustedes habían, digamos, generado, como si todo estuviese a 90 grados, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, señor, sí. Listo. ¿Esa Ingeniero, asignación usted ya la generó o No la toca he generado hacerla? porque ya había pensado precisamente colocarles esto adicional. Entonces, de una vez como para para que me vean justo hasta ahí. Cuénteme, don Byron. digamos que los talleres estos se van a entregar como los de la semana pasada, el viernes se anexa todo. Con respecto a las actividades, yo pues ya las estoy haciendo. Sí, Bueno, ya las tengo casi terminadas. pero sí, Con sí, sí, respecto a lo dejo para el viernes con tarde porque de todo modo siempre es como corto el tiempo para que la puedan sacar bien. Lo que sí necesito es que la saquen bien y obviamente para el viernes ya las deben tener realizadas. Los capítulos, las actividades, por tanto las tareas y adicional, ahora con esto, lo del lo de la verificación de escuadras, solamente, si quieren hacer más las hacen, obviamente, pero por lo menos mínimo la de la habitación o el dormitorio donde ustedes están, con las condiciones que ustedes ya referenciaron en los planos que ingeniero, tienen. ¿Sí? sí, ingeniero, para la verificación de escuadra y la evidencia fotográfica, uno puede colocar, digamos que la regla esa que viene de 45 grados, ahí igual esa forma un ángulo de 90 en la No, me esquina, entonces interesa de inclusive, verdad es que de alguna forma ustedes puedan generar esa medición llevándolo a la escala que sea de la regla 345, no que simplemente coloquen, incluso porque podrían perfectamente conseguir prestado o comprar una escuadra de construcción y ponerla allí, pero no, aunque eso obviamente hace parte del proceso, pero no, yo quiero es que hagan la cuestión para generar el cálculo, que sepan, no, me está dando es una relación, 5.25, por decir un caso. Y en esa, una que se note que relación. ustedes miden por un lado tanto, por el otro lado tanto, y cuánto les da la diagonal. Es eso.
Hacemos la relación que hicimos en clase. Exactamente. ¿Listo? Ok. Listo, ¿Entendido? ingeniero. Sí, señor. Ok, Muchas listo. Nos gracias. vemos mañana si Dios quiere, entonces. Vaya, Listo, ingeniero, buenas noches. hasta Listo. luego, ingeniero. Nos vemos, compañero.